Si naciste en los meses que diré al final, la bruja de Endor ya te ha marcado. No es un mito. No es un juego. Los que ignoraron la advertencia ya están muertos. Yo encontré su maldición a primeros del 2025. Ahora dime, ¿crees que tu nombre está en su lista? Los rituales oscuros han regresado. Las historias de terror reales de Zugarramurdi se repiten. Los cristales de niebla han despertado. Y en sus reflejos, las fechas de quienes están condenados. No hay escapatoria. Si tu mes de nacimiento está en la lista, ya es demasiado tarde. Pero aún puedes descubrir la verdad. Quédate hasta el final, porque en este video voy a desentrañar si estás marcado por la maldición. Predicciones de muerte, leyendas de brujas y un destino que no puedes cambiar. ¿Estás listo? Cada segundo cuenta. Empecemos ahora. En 2025, en el ático de mi abuela, encontré algo que no debía estar ahí. Un manuscrito amarillento, con tinta temblorosa, fechado en 1610. No debería haber sobrevivido tanto tiempo, pero ahí estaba. Al tocarlo, sentí un escalofrío, un murmullo ahogado en el papel. Lo abrí y supe que mi familia siempre estuvo marcada. Este pueblo, famoso por sus historias de terror reales, guarda un secreto que la Inquisición nunca pudo borrar. El manuscrito lo escribió mi antepasado tras un encuentro con la bruja de Endor. Una figura sombría, cuyos ojos parecían traspasar el alma. No era una bruja de sangre ni fuego. Su poder residía en los cristales de niebla. Fragmentos de cuarzo que brillaban con un resplandor inquietante, como si atraparan visiones del destino. Al hojear las páginas, sentí que sus palabras me llamaban. El manuscrito relataba cómo mi antepasado llegó a Zugarramurdi huyendo de la guerra. Se refugió en el bosque y una noche, cerca de la cueva de Aquelarre, la vio. La bruja de Endor se alzaba entre las sombras. No habló, no se movió, pero algo brillaba a sus pies, un cristal. Mi antepasado lo tocó por curiosidad. El frío lo atravesó como un puñal. El viento dejó de soplar. El bosque quedó en un silencio absoluto. Y entonces vio su muerte. El año 1611 marcado en su frente. Un vacío oscuro tragándolo todo. Y un susurro, seco, rasposo. Ya está escrito. Despertó jadeando. El miedo lo consumió, pero intentó ignorarlo. Pensó que solo era un sueño, una alucinación, hasta que ocurrió. Meses después, lo encontraron en la entrada de la cueva. Su cuerpo, intacto, pero su rostro, congelado en una expresión de pavor absoluto. No había señales de violencia, ni una herida, solo muerte. Pero no fue el único. Los susurros crecieron en el pueblo. Los aldeanos hablaban de rituales oscuros, de cómo la bruja de Endor usaba los cristales para predecir la muerte con aterradora precisión. No era violencia, era algo peor. Era la certeza de que tu destino ya estaba escrito. Y cuando Pedro, el leñador, apareció muerto al pie del acantilado, supieron que la maldición no había terminado. Su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos seguían abiertos. Miraban algo más, algo que nadie más podía ver. Algunos juraron que no parecía haber caído. Estaba petrificado. Su rostro quedó congelado en terror puro. Pero el manuscrito hablaba de otra muerte. María, una madre desesperada, una mujer que desafió la advertencia de la bruja.
Dicen que caminó hasta la cueva de Aquelarre con un solo propósito: salvar a su hijo. Volvió a casa en silencio. Sus labios temblaban, sus manos apretaban algo invisible. No habló, no comió, no lloró. 3 días después la encontraron flotando en el río. Su piel, blanca como la cera. Sus ojos, abiertos, congelados en el mismo pavor que Pedro. No había agua en sus pulmones. No se ahogó. Murió antes de tocar el agua, y en la cueva los cristales de niebla brillaban más que nunca. La bruja fue capturada por la Inquisición. Quemaron su cuerpo, pero su maldición no se apaga con fuego. Los cristales quedaron esperando. Y ahora, en 2025, ese cristal en mis manos brilla otra vez. No lo busqué. Lo encontré por accidente, envuelto en un paño rayado, dentro de una caja olvidada en el ático, junto al manuscrito. Mi abuela nunca habló de él, pero al tocarlo, algo se despertó. No era solo un manuscrito, era un testamento, y mi apellido estaba escrito en sus páginas. Los cristales de niebla, según el texto, eran el corazón de la maldición de la bruja de Endor, y este parecía vivo, pulsando con un resplandor que no explicaba la luz de la lámpara. Lo dejé sobre la mesa, pero esa noche el aire se volvió denso, cargado de un silencio que me oprimía el pecho. Algo me despertó de golpe. Había un silencio absoluto, pero el aire pesaba. El cristal ardía en la oscuridad, y entonces vi su reflejo. Ojos hundidos, antiguos, observando. El manuscrito tembló en mi memoria. Su poder regresará cuando el mundo olvide. ¿Había olvidado Zugarramurdi y su pasado de brujería? ¿Era yo el elegido para revivirlo? Un susurro rasposo llenó la habitación, indistinto pero insistente, y supe que algo había comenzado. Al día siguiente, investigué. En el pueblo, un anciano me contó que extraños sueños asolaban a algunos vecinos desde que un pastor encontró un cristal similar en la cueva de Aquelarre semanas atrás. Dicen que ven muertes, murmuró, con los ojos vidriosos. Regresé a casa y abrí el manuscrito de nuevo, buscando respuestas. Entre las páginas, un dibujo rudimentario mostraba un cristal rodeado de nombres y fechas, y al final, una nota garabateada: el último brillará para el fin. Mi pulso se aceleró. ¿Era este el último? Esa noche los sueños llegaron. Caminaba por un desierto de Zugarramurdi, donde los cristales flotaban como faros malditos. Escuché mi nombre, susurrado por una voz que no era mía, y vi rostros: un cartero, una niña, un hombre mayor. Cada uno llevaba una fecha grabada en la frente, y todas apuntaban a 2025. Desperté jadeando, con el cristal en mi mano sin recordar haberlo tomado. Su brillo era más intenso, y las sombras en las paredes ahora tenían forma. Siluetas encapuchadas que se movían en un ritual silencioso. El terror me invadió, pero no era sangre ni gritos. Era la certeza de que la bruja de Endor me usaba. Buscando respuestas, llevé el cristal a la cueva de Aquelarre. El aire allí olía a tierra húmeda y algo más, algo antiguo. El cristal no era solo una reliquia, era un detonador. Cuando lo llevé a la cueva, algo lo reconoció, como si esperara mi llegada. Los cristales enterrados despertaron, y con ellos la maldición. Visiones me golpearon. Calles de Zugarramurdi en 2025, cuerpos inmóviles y una lista de nombres que crecía. El mío estaba ahí, con una fecha difuminada. Tropecé hacia atrás, jadeando, pero el cristal me sostuvo. No me dejaba escapar. En su reflejo la vi. No era un monstruo, era peor. Su silueta marchita flotaba en la negrura, piel como pergamino reseco, y sus ojos, vacíos, sin luz,
No suplicaban, esperaban. «Ellos vienen», susurró, y su voz resonó dentro de mi cráneo. Los nombres en la visión cambiaban, algunos borrosos, otros claros. Sentí pánico. ¿Era yo el canal de su maldición? El manuscrito decía que la bruja predecía las muertes. Pero ahora entiendo que no era un don, era una advertencia. Cada nombre en su lista no era un elegido, era una víctima con fecha límite. Corrí a casa, con el cristal ardiendo en mi bolsillo. El torbellino comenzó. Un cartero cayó de su bicicleta y murió al instante. Una niña desapareció en el bosque, su rastro evaporado. Los vi antes de que ocurriera. Sus rostros estaban en la visión. Y aún quedaban más nombres en la lista. El cristal brillaba cada noche, proyectando más nombres, más fechas. Leí el manuscrito una y otra vez, y una frase me detuvo. Solo los nacidos en su signo escaparán. ¿Qué signo? ¿Meses? No lo especificaba, pero supe que debía compartirlo. Grabé las visiones, anoté los nombres, y el cristal me mostró un patrón. Ciertos meses brillaban más. Una noche, el cristal explotó en luz, y vi mi reflejo con una fecha clara. 2025. Pero no estaba solo. Otros rostros aparecieron, con meses junto a ellos. La bruja susurró: «Elige a los marcados». No lo entendí, pero supe que su maldición de brujería estaba activa. Las historias de terror reales de Zugarramurdi cobraban vida, y el terror de 2025 me envolvía. ¿Era yo su prisionero o su herramienta? El cristal se enfrió, pero su brillo persistía, como una invitación. Investigué los meses en las visiones. Enero, abril, julio. Un patrón aleatorio, pero constante. El manuscrito insinuaba que la bruja usaba estas predicciones para un propósito mayor, quizás un ritual final. Me obsesioné, comparando fechas con conocidos, y noté que los fallecidos compartían meses específicos. El cristal vibró, proyectando un mensaje. Diles sus destinos. Era una orden, un juego macabro. Mi mente se nubló, pero supe que debía actuar. El cristal sigue brillando frente a mí, su luz pulsando como un corazón vivo. La bruja de Endor me ha mostrado un patrón, un secreto que atraviesa los siglos desde Zugarramurdi hasta este terror 2025. No es casualidad. Sus predicciones de muerte están ligadas a los meses de nacimiento. Un ritual oscuro que marca a los elegidos o los condenados. He visto nombres y fechas en mis visiones, y cada muerte coincide con ciertos meses que el cristal destaca. Enero, abril, julio, octubre. ¿Estás en su lista? No lo sé aún, pero tú puedes descubrirlo. Escucha con atención. Si naciste en enero, abril, julio u octubre, ya no tienes elección. La bruja te ha visto. Algunos nombres han desaparecido, otros siguen en la lista. Escribe en los comentarios: soy de... seguido de tu mes de nacimiento. Y quizás descubras si sigues aquí. El cristal se ha apagado, pero su luz regresa cada noche. Si sentiste un escalofrío, la bruja ya te vio. Nos vemos en la próxima historia, si el cristal lo permite.